¿Qué fue lo que dijo la señora Sommerfield en un evento internacional al que asistió? Entiendo que fue en Suiza este evento, ¿no? Ante la ONU. Ha defendido la estrategia del gobierno de Noboa contra el terrorismo, contra el narcotráfico, en, eh, en un foro organizado en Viena. Eh, entonces no es en Suiza. La nota dice en Viena. Yo entiendo que es en Suiza, que es en Ginebra. Pero bueno, lo importante es lo que las declaraciones que dio la Cancillería. Después confirmamos en dónde mismo fue. Entiendo que la sede está en Ginebra, Suiza, pero la nota de prensa dice que es en Viena esto. Pero después lo importante es lo de fondo, lo que dijo la canciller Sommerfield, que fue ¿qué? Transcurrido un año, quisiera informar algunos de los resultados alcanzados en cifras anuales comparativas del 2024 frente al 2023. Se registra una reducción del 15.4% en los homicidios intencionales, el incremento del 7.5% en la cantidad de armas de fuego decomisadas, el aumento del 33.3% en el decomiso de drogas, el crecimiento del 3.470.8% en los operativos realizados conjuntamente por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Además, se alcanzó la destrucción récord de 302 toneladas de sustancias. Esta decidida labor también ha tenido un enfoque especial en los centros carcelarios. Se han adoptado medidas para fortalecer el sistema penitenciario, con lo que se ha logrado desmantelar estructuras criminales dedicadas a controlar actividades ilícitas. Esto ha permitido restablecer el control y el orden de las cárceles. Qué increíble la forma tan descarada en la que los funcionarios de este gobierno nos mienten a los ecuatorianos todos los días. A ellos parece que les da igual que acá no solo los portales de periodismo de verificación les enrostren todos los días cuando lo hacen. Porque además, como mienten permanentemente, también es casi que obligar a que los medios de comunicación que se dedican a esto les estén también desmintiendo todos los días. Pero bueno, que mientan en el país ya es casi una costumbre. Y lo hacen diariamente, en todo sentido. No solamente cuando hablan sobre la seguridad, lo hacen cuando hablan sobre la economía, lo hacen cuando hablan sobre la salud, lo hacen cuando dicen que han pagado a Solca, cuando dicen que han pagado a las dializadoras, lo hacen cuando mienten sobre educación, sobre las carreteras, sobre el pago a los gobiernos locales, sobre la atención en las emergencias. Bueno, mienten permanentemente. Acá en el país, para ellos ya es casi una costumbre el mentirnos a los ecuatorianos y el pretender vernos la cara todos los días, pero esto ya es a otro nivel, ¿no? Porque vas a un foro de Naciones Unidas a echarte flores y echarle flores a tu gobierno cuando las noticias que reciben del Ecuador afuera son totalmente distintas, diferentes, contrario a lo que tú acabas de asegurar. Y lo que dice la señora Sommerfield, que es una completa barbaridad, ¿no? Esas cifras en las que habla de una supuesta reducción de 15 puntos en las muertes violentas. Pasamos de 45 a 30 y casi 39, ¿no? Las cifras de Inside Crime están actualizadas la semana pasada nomás. Le ubican al Ecuador como el país más violento de América Latina. No sé cómo puedes ir a sacar pecho, entre comillas, en un foro internacional hablando sobre tus políticas en materia de seguridad cuando son absolutamente fracasadas, y no solamente por lo que dicen los números, por lo que vivimos los ecuatorianos todos los días en las calles, en unas ciudades más que en otras, como hoy pasa, por ejemplo, con Durán, lo que pasa hoy con Guayaquil, lo que pasa hoy con Machala, sino también por las propias acciones y declaraciones e intenciones que tiene el gobierno nacional.
Ya vamos a hablar más adelante de un supuesto convenio que estarían tratando de firmar con un ejército de mercenarios liderados por un estafador acusado de violaciones a los derechos humanos, que dan cuenta de el rotundo fracaso del Plan Fénix y de cualquier tipo de política de seguridad que pueda tener este gobierno, que por supuesto yo sigo dudando que la tengan, porque estoy segurísimo que no la tienen, y estoy también muy seguro que, no sé si la mayoría o todos ustedes, yo creo que sí, la gran mayoría de ustedes están conscientes y saben de que en este país no hay una política de seguridad y de que no hay un plan Fénix, de que no existe el tal plan Fénix y que eso es un absoluto y completo fracaso, ¿no? ¿Cómo puedes hablar en este momento de que has logrado tomar el control de las cárceles cuando hemos tenido noticias casi semanales de personas privadas de libertad que aparecen sin vida y que no se ponen de acuerdo? Porque por un lado salen ciertas autoridades a decir que los privados de libertad se han muerto por tuberculosis. Y ojo, tienes a varios activistas defensores de los derechos humanos alertando de una epidemia de tuberculosis en una de las cárceles del país. ¿Por qué? Porque es obvio, si están en pésimas condiciones sanitarias, si no están bien alimentados, si no están con acceso a medicina, cosas básicas, ¿no? Condiciones realmente básicas, elementales, como para poder vivir en una situación tan difícil y tan compleja como es un encierro, y más en cárceles en donde hay hacinamiento. Es muy probable que estas cosas ocurran. Entonces hay alertas de estos activistas, de estas organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos, de que al menos 800 personas privadas de libertad estarían padeciendo ahora mismo de tuberculosis. ¿Cómo puedes asegurar en un foro internacional que has tomado el control de las cárceles si dentro de las cárceles es donde se dan órdenes para que se ejecuten, por ejemplo, magnicidios, sicariatos, para que se perpetren actos delincuenciales? No es un secreto para nadie que dentro de las cárceles los privados de libertad tienen acceso a comunicación, a internet, a celulares, a computadoras y a otro tipo de objetos, de artículos, a dinero, a droga, a alcohol, hasta a mujeres han tenido acceso. Los privados de libertad que han tenido en muchas autoridades vinculadas al SNAI y quién sabe si a otras instituciones públicas también vinculadas a la seguridad, cómplices. Entonces, señora Sommerfield, señora canciller, usted fue a un foro internacional a mentir. Lo que ha dicho es una absoluta mentira. No hay tal reducción de muertes violentas y menos aún hay tal control de los centros carcelarios. Ustedes no tienen el control de los centros penitenciarios. Su gobierno no ha controlado los centros penitenciarios. Canciller, no le mienta al mundo y dejen, señores del gobierno, de mentirle al país. Y dejen de creer que los ecuatorianos somos, en serio, dejen de creer que somos idiotas, ¿no? Sobre este mismo tema, y para no salirme de la misma línea, a propósito de las mentiras, exactamente, desde la cárcel hay gente que se da el lujo de manejar portales digitales de periodismo. El famoso dato o la data es controlada por un privado de libertad que tiene una sentencia por femicidio. Ese es el lujo que se dan en este país ciertos privados de libertad que además mantienen contratos de pauta publicitaria con el gobierno que dice que tiene controladas las cárceles, ¿no? Y que hace mucho por la seguridad. Así nomás operan y funcionan las cosas en este país. Pero a propósito del tema de la seguridad, ayer hubo un anuncio que hace el propio presidente Noboa a través de su cuenta de Twitter, con un posteo, que ha generado mucha polémica y mucha conversación en redes sociales, pero que suma y abona lo que yo les manifestaba hace segundos nada más y que lo veníamos conversando en días anteriores.
Si me ayudan mis queridos compañeros, por favor. Dice Noboa ayer: el crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador. En reunión con Real Eric Prince, fundador de Blackwater, hemos establecido una alianza estratégica para fortalecer nuestras capacidades en la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de nuestras aguas de la pesca ilegal. No hay tregua, no hay retroceso, vamos adelante. El tipo que ustedes ven en la foto con Noboa, a propósito de las alianzas estratégicas y la ayuda internacional, no es el presidente de ningún país, no es el canciller ni el ministro de Exteriores de ningún país, ni es el ministro de Defensa ni el secretario de Estado de ningún país. Es un heredero, como Noboa, de una fortuna multimillonaria, empresario de la seguridad, gringo, pero también es un mercenario que creó, que fundó un ejército privado, financiado por, en parte, la fortuna de su familia, pero también por una serie de contratos truchos obtenidos a través de sus contactos con el Partido Republicano, pero también con el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y es también, ya les voy a dar lectura de algunas notas que están en la web, que no es necesario ser científico ni demorarse mucho tiempo como para poder googlear, investigar sobre quién es este tipo que sale en la foto con Noboa y con quien supuestamente ha establecido una alianza estratégica para fortalecer sus capacidades en la lucha contra el narcoterrorismo. Es un mercenario, dueño de un ejército privado, acusado de casos de violación a los derechos humanos. Cosa que en Ecuador también parecería que en este gobierno se está volviendo costumbre, ¿no? Lo lamentable es que acá no estamos hablando de violaciones de los derechos humanos ejecutadas por ejércitos de mercenarios, sino por la fuerza pública, lo cual es terrible, porque eso significa que es el Estado el que está involucrado. Pero como les decía, esta supuesta alianza estratégica, Noboa y el gobierno no la firman, no la establecen con un par, con un Estado, con un gobierno, con un Estado-nación, con un gobierno formal. Es con un ejército de mercenarios. Y antes de dar lectura a las cosas que se puede ver y saber con respecto de quién es este sujeto, Eric Prince, una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza y que a manera de pregunta, de cuestionamiento, me hacía yo ayer, y claro, después empecé a ver que ya no era solo yo y que, claro, es lo que manda el sentido común. Cuando tienes algo de razón, tampoco sin ser un genio, porque yo, por ejemplo, no soy un experto en temas de seguridad, empiezo a ver que gente que sabe sobre la materia hace las mismas reflexiones y se plantea los mismos cuestionamientos. ¿Qué pensará o qué debería decir a esta hora la cúpula de las Fuerzas Armadas y la cúpula de la Policía Nacional cuando el gobierno y el presidente Noboa están asumiendo el fracaso en la denominada guerra interna, en la lucha contra el narcoterrorismo, contra la delincuencia, contra la inseguridad? Póngale usted la etiqueta que quiera ponerle. Es tal el nivel de fracaso, y no me equivocaba yo al plantear a manera de sorna, de sarcasmo, de burla, el viernes anterior, de hecho así le titulamos el comentario, ¿no? ¿Y ahora qué viene? El anexarnos a otro país. Para mí, eso que podía sonar a una estupidez, y yo les decía ese mismo día, ¿no? Reconociendo que en la forma el comentario terminaba planteando una tontería, pues se han superado. Porque esta es también una tontería. El recurrir a ejércitos de mercenarios pagados con plata privada que quién sabe de dónde sale, es una tontería.
Y es inaudito que un gobierno, que un presidente, que una autoridad de una nación democrática, supuestamente como es el Ecuador, pretenda recurrir a esto para salvarnos en la lucha contra el narcoterrorismo. Y yo me imagino que el gobierno y el propio Noboa estarán apelando a esta hora a esas voces, que sí las hay, por supuesto, que apoyan todas las locuras, las torpezas y las barbaridades que salen del gobierno, que digan que en la lucha contra el narcoterrorismo, contra el narcotráfico, contra la delincuencia, hay que hacer lo que se pueda. Y que si es necesario traer mercenarios, pues que los traigan. Yo estoy seguro que habrá muchas voces que se sumarán a esa corriente. Y yo estoy seguro también de que el gobierno de Noboa a esta hora estará apelando a que esas voces empiecen a surgir y que ganen un poco de fuerza para tratar de imponer un relato. Entonces, mi pregunta es, ¿la cúpula de la policía y la cúpula del ejército se van a quedar callados? Generales, oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿ustedes van a permitir que por sobre el trabajo soberano, patriota que deberían hacer ustedes en beneficio del país, les pongan por encima un ejército de mercenarios que no responden a nadie y que van a venir, como han ido en otros países, a entrometerse en guerras ajenas o en conflictos internos, porque a un millonario caprichoso, no me refiero a Noboa en este caso, sino a Eric Prince, le da la gana de ir y meterse y entrometerse? Porque además es gente que no actúa y que no opera gratis, ¿no? Todo lo hacen pagado, son cazarrecompensas. Eric Prince es fundador de la tristemente famosa empresa de contratistas militares Blackwater, que se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y otras agencias federales por posibles delitos cometidos con varios de sus contactos con la China y Libia. Entre otros, ofrecer militares a gobiernos extranjeros y posible lavado de dinero. O a Noboa, en serio, o no sé, o le encanta meterse en problemas, o le encanta la venta de humo y ponernos a hablar de estas cosas para tapar otras, como por ejemplo el fracaso de la adjudicación del campo Sacha, que no hubo tal entrega de los 1.500 millones de dólares, hasta ahí llegó, ayer venció el plazo, se cayó lo del campo Sacha, veamos con qué nos salen en las próximas horas. Así lo asegura el periodista de investigación Jeremy Scahill en 2 largos artículos en la publicación de The Intercept, de la que es cofundador junto a Glenn Greenwald, el abogado y comentarista que hizo público el caso de Edward Snowden. Según estos periodistas, lo que comenzó como una supervisión de los intentos de Prince de vender servicios de defensa en Libia y otros países de África se ha ampliado a una investigación oficial sobre las alegaciones de que Prince recibió asistencia de la inteligencia china para establecer una cuenta bancaria para sus operaciones en Libia a través del Banco de China, lavado de dinero. El Departamento de Justicia está intentando descubrir la naturaleza exacta de la relación de Prince con la inteligencia china. ¿Qué más tenemos de este personaje por acá? Permítanme. Eric Prince es un empresario estadounidense conocido por ser fundador de Blackwater, como ya les decía, una controvertida empresa privada de seguridad militar que proporcionó servicios de contratistas en zonas de conflicto, especialmente en Irak y Afganistán. Nació el 6 de junio del 69 en Michigan. Denuncias y controversias. Prince y su empresa han estado involucrados en múltiples controversias, entre ellas una masacre en la Plaza Nisour en 2007, donde guardias de Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes en Bagdad, lo que generó indignación internacional. Algunos empleados fueron condenados por asesinato y otros delitos. Corrupción y sobornos. Se ha informado que Blackwater, la empresa de Prince con la que dizque Noboa va a firmar un acuerdo de estrategia internacional, no sé qué, pagó sobornos para silenciar críticas tras la masacre de Irak. Tiene denuncias por violaciones a los derechos humanos. La empresa ha sido acusada por cometer abusos y uso excesivo de la fuerza en varios escenarios de guerra. Tráfico de armas. En 2010 la empresa fue investigada por tráfico ilegal de armas. Actividades en África. Han estado involucrados en operaciones militares privadas en varios países africanos, lo que ha generado sospechas sobre violaciones a los derechos internacionales. Es más, se van a meter hasta donde no les invitan.
¿Cuáles son las fuentes de sus recursos? Su fortuna proviene principalmente de contratos millonarios que Blackwater, ahora conocida como Academy, obtuvo con el gobierno de los Estados Unidos y otros países. Es decir, el hombre viene acá a buscar negocios, ¿no? No es que lo hace de buena gente tampoco. Está viendo en el Ecuador una fuente de ingresos y está viendo en Noboa un socio comercial. Inversiones y negocios internacionales. Ha invertido en proyectos mineros y operaciones. ¡Qué interesante! Y operaciones militares en varios países, especialmente en África y Oriente Medio. Tiene conexiones con figuras políticas influyentes en los Estados Unidos, incluidas personas cercanas al presidente Donald Trump. Proviene también de una familia adinerada, acomodada. Su padre, Edgar Prince, fue un exitoso empresario de la industria automotriz. Con este personaje, el señor Noboa pretende llevar adelante un acuerdo de cooperación internacional. Esta es la ayuda de fuerzas especiales que ofrecía hace 2 días atrás en una entrevista. Ya ven ustedes que no es tan fácil y que toda la cantaleta de echarle la culpa o de descargar las responsabilidades sobre la Asamblea era parte de un relato político en medio de una coyuntura electoral. Y si nos damos cuenta los ecuatorianos de en lo que estaría Noboa tratando de meterle al país. Y yo repito lo que les dije hace un momento, señores de la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Van a decir algo o se van a quedar callados? Porque si se quedan callados, significa que están de acuerdo con lo que está haciendo Noboa, que están de acuerdo de que les vengan y les pongan por encima a un grupo de mercenarios para que dirijan las operaciones de las cuales ustedes, por supuesto, van a ser parte y que podrían convertirse también en una suerte de carne de cañón. ¿Se van a quedar callados? ¿Van a demostrar que son patriotas o se van a quedar callados, que son sumisos de las órdenes que les da un joven presidente de la República que, producto probablemente de la inexperiencia, pero también de un muy mal asesoramiento, está tomando a esta hora y que le está metiendo al país en un lío que quién sabe si es que vamos a salir o si es que podemos salir? Y lo otro es que si ustedes no dicen nada, están asumiendo también y forman parte de la complicidad de lo que ha sido todo un proceso fracasado, como el Plan Fénix, que no le ha dado ningún tipo de resultados positivos al país en materia de seguridad. El silencio de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sobre un caso tan polémico como este, creo que supera incluso la postura tibia y cómplice que han tenido en, por ejemplo, el proceso de adquisición de los famosos chalecos. Es ahora cuando hay que ver qué dicen. Por lo menos militares retirados se han pronunciado y han demostrado su indignación y su desacuerdo absoluto con este tipo de decisiones irresponsables que está adoptando el gobierno de Noboa, que le están llevando al Ecuador directamente al despeñadero. Hay también analistas en materia de seguridad y académicos que se han mostrado muy críticos con respecto de este anuncio del presidente Noboa. No hay tal cooperación internacional, no hay gobiernos, ni el gobierno de los Estados Unidos, ningún gobierno va a mandarnos tropas al Ecuador, ni lo que andaban soñando algunos nostálgicos, ¿no? De la base de Manta y de Tales, como parte de la supuesta ayuda internacional. No hay tal. Se trata de la contratación de un ejército de mercenarios, por un lado. Y para cerrar el comentario, por supuesto, no podemos dejar de referirnos y escuchar también parte de lo que fue la intervención de Gabriela Goldbaum, la ex esposa de Noboa, ayer en la Asamblea Nacional. Medios internacionales como la agencia EFE recogen justamente la exposición de Gabriela Goldbaum. La ex esposa del presidente de Ecuador en el Parlamento: la violencia vicaria es muerte en vida. Gabriela Goldbaum, ex esposa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este martes ante el Pleno de la Asamblea Nacional que la violencia vicaria de la que asegura ser víctima es una muerte en vida y acusó al mandatario Noboa de usar como objeto a la hija que tienen en común para causarle dolor. La violencia vicaria
es una forma de abuso cruel y devastador. Te quiebra por dentro, te destruye, te hace sentir culpable de ver sufrir a tus seres queridos. Es padecer una guerra, agregó Goldbaum, quien llegó hasta el legislativo para contar su testimonio y para pedir a los asambleístas que tramiten un proyecto de ley que tipifique esta violencia. La violencia vicaria es una forma de violencia machista donde el agresor utiliza a terceras personas, principalmente a las hijas de hijos, para ejercer control sobre la mujer y causarle el mayor daño posible. Eso fue lo que dijo Gabriela Goldbaum, a quien vamos a escucharle en este momento. Bueno, todos estamos en constante incertidumbre de cuál va a ser el siguiente ataque que nos va a llegar. Es verdaderamente, vivimos en constante zozobra. Bueno, yo pienso que yo estoy en contra de todos los tipos de violencia y yo no puedo estar a favor de ningún tipo de violencia, especialmente contra ninguna mujer. Hoy día estamos específicamente hablando de violencia vicaria. El tema de hoy es violencia vicaria. ¿Qué organizaciones están apoyando la tipificación de la violencia vicaria? Básicamente todas las organizaciones de pro mujer y pro derechos de mujeres en este país. También mi familia está siendo atacada a través del Estado. Con Petroecuador, se está investigando a mi hermano, tratando de acusárselo por peculado en un delito que no existe. Las pericias que han hecho, son 3 pericias y todas las pericias dicen que no existe delito, entonces ya no es simplemente un tema de régimen de visitas o un tema de alimentos, ya va más allá de eso. A mí me han demandado por $20 millones, por $200,000, a mi padre lo han demandado por $100,000 por daño moral, entonces ya toma otra dimensión y es un poco difícil defenderse judicialmente. Una vez al llegar de viaje, fui acosada por los abogados de mi ex esposo, quienes me estaban esperando en el aeropuerto. Me gritaron al verme pasar, entre ellos Leonardo Toledo y Francisco Fierro, abogados de la hoy sentenciada Mayra Salazar. Ahí tienen ustedes parte de lo que fueron las declaraciones. ¿No tenemos otro extracto de lo que fue la intervención en el Pleno, chicos? ¿No? Porque lo que escucharon ustedes es la entrevista que le hacen los periodistas en el ingreso del hall de la Asamblea, pero ella dio una exposición muy larga en el Pleno ante los 137 legisladores. Y la parte pequeña que ustedes vieron de esa intervención en el Pleno de la Asamblea, ella menciona 2 abogados, que son los abogados del Banco del Pacífico, que están involucrados en varios de los casos polémicos que ha seguido la justicia de este país, que es una justicia absolutamente corrompida, corrupta, que no hace precisamente honor a su palabra, justicia, y que no solo son abogados de Noboa, sino también abogados del Banco del Pacífico, ¿no? Y que hace pocos días ustedes vieron, varios de estos casos se resolvieron con ciertas sentencias beneficiando a sectores que están más cercanos, y a personas que son más cercanas a la Fiscalía y al propio gobierno, y perjudicando a presuntos adversarios políticos del actual régimen, ¿no? Me refiero específicamente al caso Purga, y ustedes escucharon el otro día en este espacio también una larga, extensa entrevista y muy buena entrevista con la doctora María del Mar Gallegos. Pero la denuncia no es contra un ciudadano cualquiera, ¿no?, que plantea Gabriela Goldbaum en el Pleno de la Asamblea. La denuncia es contra Daniel Noboa. Y una de las cosas que me ha causado indignación a propósito de esta declaración de Gabriela Goldbaum es: ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y se preguntan por qué ahora, porque estamos en campaña electoral, ¿no? La pregunta es: ¿por qué no ahora? ¿Qué tal que Noboa gana? Y tienen nuevamente a un tipo con todo el poder del mundo, ejerciendo y usando ese poder para seguir persiguiendo a Goldbaum, a su padre, a su hermano, como lo ha venido haciendo hasta ahora. Cuando más bien lo que está haciendo Goldbaum es diciéndole al país: ojo con la decisión que van a tomar el 13 de abril. Eso es lo que está diciendo algo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué le quiere perjudicar a Noboa? Y la pregunta es: ¿por qué no? ¿Por qué ahora? Esto no es de ahora, señores. La señora Goldbaum ha venido denunciando esto desde hace meses, probablemente desde hace años. Hay una nota que recoge el portal del Telégrafo de hace años de Gabriela Goldbaum, denunciando la violencia contra Daniel Noboa. Hay entrevistas que le han hecho periodistas como Katrina Tala,
de hace meses, de hace años a Gabriela Goldbaum, denunciando la violencia ejercida por parte de Daniel Noboa, incluso antes de ser presidente. De hecho, toda esta polémica que surgió a partir de la salida del programa de María Sol Borja de un canal de televisión tiene que ver justamente con que María Sol Borja, en una entrevista que tuvo con Daniel Noboa, puso sobre la mesa este tema en la conversación, en el debate y en los cuestionamientos que le planteaba Daniel Noboa, antes de ser presidente. Entonces, para quienes cuestionan a Goldbaum, ¿por qué ahora? La pregunta es ¿por qué no ahora? Si lo ha venido denunciando desde hace rato. Y lo que está haciendo la señora Goldbaum es llamándole la atención al país sobre a quién le han dado poder y sobre a quién le podrían volver a dar más poder todavía del que ya le han dado. Así de simple. Y para complementar nada más lo anterior sobre el tema este de Eric Prince, el tipo recaudó dinero a través de un sistema de crowdfunding para disque tratar de liberar a Venezuela de Maduro, ¿no? Estafó un montón de gente. Ofrecía él la liberación de Venezuela. Quería meterse a hacer la guerra en Venezuela. Él invadir Venezuela. ¿Se han dado cuenta con qué clase de loco está negociando Daniel Noboa?